Se abre la sesión. No tenemos cuenta. Saludar a los senadores y senadoras y a los invitados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se ha excusado el señor ministro. En su representación asiste la subsecretaria de Justicia, María Esther Torres, y las abogadas de la división jurídica, María Florencia Draper y Paula Recabarren y don Francisco Molina, que están presentes, y del Ministerio Público también se ha excusado el fiscal nacional, y en su representación asiste la gerente de la División de Estudios, Ana María Morales, y el profesional de estudio, Gonzalo Droguet, y ha vuelto a nuestras filas. Muy bien. En calidad de oyente están las asociaciones y las distintas entidades que han pedido comparecencia. Señor secretario, vamos a la orden del día. Sí, presidente, en el día muy buenos días, sus señorías, representantes del Ejecutivo, del Ministerio Público, muy buenos días. Señor presidente, en el día de hoy corresponde, en la tabla de nuestra comisión, continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales, que corresponde al boletín número 16.850-07. Corresponde entrar derechamente en este asunto, señor presidente. En la última sesión terminamos de escuchar académicos y opiniones de representantes de los gremios del Ministerio Público. En esta sesión se había pensado que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia pudiera dar cuenta de las inquietudes y observaciones críticas que se formularon en la última sesión que tuvimos. Perfecto. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a las senadoras y senadores aquí presentes. Señalar que efectivamente entendemos que hubo una serie de dudas planteadas la semana pasada, y la idea y el propósito de esta sesión era poder responder a esas dudas. Entiendo que muchas de ellas ya fueron como resueltas dentro de la misma sesión. Entonces, quizás sería conveniente ver por cuáles podríamos comenzar. Entiendo que una tenía que ver con SACFI, que cómo se iba a operar este sistema en relación al sistema actual, y que el Ministerio Público había preparado como algún tipo de explicación un poco más general respecto a este sistema. El proyecto de ley contempla, claro, una modificación importante al capítulo de SACFI dentro de la ley del Ministerio Público, que nosotros como Ejecutivo también consideramos relevante para el buen funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, y que se basa también en una buena evaluación interna respecto al trabajo que estaba haciendo SACFI, tal como hoy está concebida, y que resultaba útil para ver temas de crimen organizado, y que resulta una pieza como bastante cardinal dentro del sistema de coordinación de la Fiscalía Supraterritorial. Bueno, en primer lugar, saludar a los senadores presentes, comentar, como ya señalamos en la sesión pasada, que para nosotros este es un proyecto de suma relevancia para efectos de poder establecer una especialización en los delitos de crimen organizado y de alta complejidad en términos de nuestra orgánica, que hoy está representada solamente, digamos, en lo que es la creación de la unidad especializada en crimen organizado, que acá tenemos al director, más las otras unidades especializadas que refieren a los delitos de alta complejidad, pero que hoy en día no tienen un reflejo en nuestra orgánica, particularmente en lo que dice relación con las fiscalías regionales y las fiscalías locales. En ese sentido, señalar respecto al proyecto que este contempla una modificación al sistema de análisis criminal y focos delictivos que actualmente está regulado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y en ese sentido se establece entonces dentro del artículo 37 lo que es el sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad, entonces que viene a reemplazar al sistema de análisis criminal,
y donde se ha trabajado una orgánica de tal forma que este sistema de análisis criminal para el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, en definitiva, puedan ser los vasocomunicantes con la Fiscalía Supraterritorial en el territorio, ¿ya? Esa es la forma en la cual se ha estructurado. Nosotros tenemos diseñado bajo ese efecto la creación de este sistema regional con un jefe regional del sistema de crimen organizado y delitos de alta complejidad, que a su vez, y como señalé, sea aquel que se comunique directamente con el fiscal jefe supraterritorial para efectos de la tramitación o coordinación de los casos relevantes. Señalar que la especificidad de los delitos que van a entrar al sistema de análisis criminal en crimen organizado y alta complejidad, al igual que lo que existe en la actualidad, quedaría entregado a una resolución del fiscal nacional que califica los delitos que pueden ingresar al sistema y que se mantienen la mayoría de las normas relativas a la reserva de los informes de análisis y deber precisamente de generar proyectos de persecución específicos para la tramitación de estos casos. Eso es un punto que por lo menos se relevó en la semana anterior, y otra de las preguntas o interrogantes que se formularon decía en relación con cuál era la razón que justificaba las macrozonas. Al respecto, señalar que el proyecto original, como lo concibió el Ministerio Público, era más bien de una orgánica de naturaleza centralizada, que fue durante la tramitación de la reforma constitucional que se planteó en distintas instancias ante el Congreso, no por parte del Ministerio Público, sino más bien por los senadores y por los diputados en su momento respecto a la necesidad de que también tuviera una manifestación territorial, y fue por eso que se trabajó en la necesidad de contener estas macrozonas, que nosotros más que por territorio la vemos por ciertas especialidades, ¿ah? Efectivamente, creemos que puede ser perfeccionada la norma en el sentido de quizás no establecer de manera tan rígida las barreras geográficas, porque creemos que más bien debiera estar, como señalé, estructurada en base a los fenómenos criminales que se quiere perseguir. Por ejemplo, pensemos tráfico portuario, ¿ah? Nosotros hoy en día tenemos focos declarados recientemente a propósito de tráfico portuario, y tenemos esos focos declarados en 4 regiones, o en 4 macrozonas del país, ¿ah? Precisamente para hacernos cargo de los problemas vinculados con el tráfico portuario en el norte, en el sur, en el centro y en la zona austral. Entonces, en la forma en que está establecido, puede ser rígida, pero viene de cierta forma a responder estas necesidades de poder perseguir macrozonalmente ciertos fenómenos, pero evidentemente estamos abiertos a todas las sugerencias que se puedan hacer para su mejor regulación. Eso por el momento, señor presidente, y por supuesto abierta a las demás preguntas que puedan formularse. Se ofrece la palabra a los senadores y senadoras. Un debate. Nosotros hoy día estamos convocados a esta sesión luego de haber escuchado las audiencias. Nos están ustedes dando la respuesta de esas inquietudes. Vamos a ir al análisis en detalle con las indicaciones. Yo lo que había propuesto, y si les parece que podamos votar al final de esta sesión en general, ir a la sala, abrir un plazo de indicación y dar ahí la discusión. Yo quiero avanzar dos elementos que es bueno tener en el debate, y lo vamos a traducir en una indicación o en un acuerdo, si que corresponde. Yo considero que la Fiscalía Supraterritorial es una muy buena idea, con reforma constitucional, con desarrollo normativo, que da cuenta de la madurez de la Fiscalía, del Ministerio Público, de investigar fenómenos delictivos que no estaban considerados al momento de hacerlo. Supera además la rígida relación regional, que es algo que debe ser de los primeros servicios que tiene una estructuración regional en base a la división administrativa del país, pero claramente eso quedó desbordado con los fenómenos delictuales que, como señala por ejemplo Ana María, los tráficos en los puertos, da lo mismo si el puerto es Antofagasta, Iquique, o es Puerto Montt, o es el Valparaíso. Son tipos de delitos que se concentran ahí y no que están en tal o cual región y pasan por ese regional para tal investigación. Los delitos generalmente de tráfico de droga ingresan por un lado, se venden otro. Las asociaciones ilícitas se concentran en un lugar y operan en otro lugar, blanquean el dinero, para qué decir los delitos informáticos, delitos que no tienen un domicilio directo. Entonces, yo creo que
que es un buen logro de entenderlo y con fiscales especializados. Creo que tenemos que tener la capacidad de generar una institucionalidad nueva, pero también adaptar la anterior. Yo creo que a veces en estos tiempos lo que ocurre es que nosotros vamos adicionando nueva institucionalidad y no utilizamos o no reformateamos adecuadamente lo que tiene adentro. Y lo digo eso a propósito de algunas discusiones que hemos hecho, yo lo he planteado, la sobreconcentración de fiscales y de personal en la Fiscalía Nacional. Y para decirlo con sus letras grandes y en mayúsculas, gente que no está dedicada a la persecución penal, sino que está encargada de estadística, estudio, situaciones de esa naturaleza. Se ríe Ana María. No, que yo lo valoro lo que tiene que ser, pero eso no tiene que ser el músculo. El Ministerio Público está para perseguir delincuentes y no para tener fiscales en los matinales. Lo digo, o que estén haciendo clases. Yo, por ejemplo, lo que quiero preguntar es cuál es la carga académica que tienen los fiscales. Uno se encuentra también, esto en el Poder Judicial, con muchos altos representantes de instituciones en que tú los ves poco abocado a su función jurisdiccional o la función persecutoria, y los ves o en programas de televisión o los ves haciendo clases o en seminarios y la persecución penal, la persecución, el estudio, el cabeceo, la quemada de pestañas respecto de desentrañar delitos e investigaciones es poca. Entonces, yo ahí hago esa reflexión que la discusión tiene que ser tener una nueva Fiscalía Supraterritorial para delitos de alta complejidad, pero también que ese músculo sea activo y no sea simplemente adosar pega que otros van a dejar de hacer. La estadística, y perdonen que me extienda un segundo, yo siempre he sido un detractor de las estadísticas. Cuando nos dice tenemos una tremenda carga de causa, hay que ver qué causa. Si están llenos de hurtos y robos que además sin imputado conocido que terminan en archivo, esa causa es alta en estadística, pero en investigación es poco y nada. Yo a veces creo que alguien que puede tener 10 causas, pero bien investigadas, son bien trabajadas. Entonces, ahí Ana María, lo digo en la reflexión, que así como nos hemos dado a la tarea, y yo le agradezco a la comisión que más allá de las diferencias y peleas que tuvimos en cada articulado, nos dimos a la tarea en el fortalecimiento de fortalecer en cantidad, pero también en calidad. Fortalecer con instrumentos, la Fiscalía Supraterritorial no sea simplemente una adición de una nueva unidad robusta, dinámica, pero sin hacernos cargo de desviaciones o situaciones que se van provocando en toda institución cuando ya tiene 20 y tantos años. Y que no se tuvieron a la vista por el legislador en su momento. Y termino con eso cuando creo que coincidimos, la visión regional era perfecta, pero un fiscal regional excede su función, y veíamos también la rigidez que incluso para un acuerdo transfronterizo había que pasar por el fiscal regional y el fiscal nacional, quien es la figura relevante, sujeta al control político, no tenía herramientas. Entonces, creo que tenemos que dar el tono en que esta Fiscalía Supraterritorial no sea una herramienta efectiva para el crimen organizado, pero no para burocratizar al Ministerio Público y entremos con ampliación del edificio central y no con la persecución penal efectivamente de estas figuras penales. Trato de hacer esa reflexión en que tengamos el justo equilibrio y que nos permita desbaratar el crimen organizado que creo que también nos convoca a todos. Senadora Luz Evans-Perger. Gracias, presidente. Yo en términos generales, con algunas diferencias, comparto lo que usted señala y creo que es parte de la discusión que vamos a dar en el estudio en particular. Yo tengo dos dudas que me gustaría que si me puede responder el Ejecutivo y también el Ministerio Público, ¿cuál es su visión? Porque hoy día, cuando tengamos la supraterritorial, ¿no es cierto?, vamos a tener una entidad encargada, que es una de las cosas que tenemos que definir, del crimen organizado en general, de dirigir la investigación de esos hechos. Hay que claramente definir bien su competencia. Pero quiero saber cómo quedan, si se modifican, si se ha pensado modificar o si se mantienen
los artículos 18 y 19, ¿no es cierto? El 18 que faculta al fiscal nacional a tomar la dirección de alguna investigación cuando hay personas, víctimas o imputados relevantes en la causa, y el 18 cuando también es facultad del fiscal nacional de oficio y excepcionalmente pedirle a fiscales regionales que asuman ciertas causas por la complejidad de los hechos. Quiero saber si se ha pensado mantener ambos artículos, probablemente la del 19 o sea, la del 18, porque también podría al supraterritorial, siendo de confianza del fiscal nacional, ser él el que tomara esas causas, ¿no es cierto? Porque es como raro. Yo no sé si se ha dado alguna vez en la historia del Ministerio Público que el fiscal nacional haya tomado él la dirección personalmente de una causa. ¿Ah? Entonces quisiera saber la opinión de ustedes, digo tanto del Ejecutivo como del Ministerio, si el 18 y el 19 lo debiéramos mantener o debiéramos hacer alguna indicación ustedes o nosotros al respecto. Gracias, presidente. Saludar, por cierto, como siempre, a nuestros invitados, invitadas. Saludo también a nombre de la senadora Luz Enesperger y a todos quienes nos acompañan. Solo quiero... claro, está subsumida y con modificación también, por si quieres agregar a alguien. Quiero... tres inquietudes que al menos me quedaron a mí bien claras de las exposiciones de la semana pasada para poder repetir, puesto que no me quedó como respondido en la primera presentación que se hizo por parte del Ministerio Público, y si también el Ejecutivo puede tener opinión en estas tres materias que quiero comentar. Lo primero, presidente, por su intermedio, es la inquietud en relación a que la definición en la Fiscalía Supraterritorial del tipo de delitos que va a investigar es el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, y que al menos a los académicos les parecía que era una definición que puede parecer muy amplia, pero que en estricto rigor pudiera dejar fuera de la investigación de esta Fiscalía delitos que individualmente no entren en esa definición, pero que fueran efectivamente relevantes para tenerlo, o sea, si es supraterritorial, es transregional, transfronterizo, o sea, pudiera estar en otro ámbito. Entonces, ¿qué opinión tenemos frente a eso? Digamos, si el Ministerio y el Ejecutivo nos puede, el Ministerio Público me refiero, y el Ejecutivo nos puede contestar frente a esta crítica que se hizo bien explícita. Lo segundo es algo que yo también advertí en fortalecimiento del Ministerio Público y que también se hizo referencia por parte de los dos académicos en particular. Me pareció que también hizo referencia la Asociación de Fiscales, no sé si tan explícitamente, pero creo que también lo nombra en términos de la inquietud. Tengo sí sumamente claro que la crítica más explícita que hicieron los dos académicos con respecto a la lógica de redefinición de la distribución de poder entre el fiscal nacional y el fiscal de la supraterritorial y las fiscalías regionales es porque tampoco sabían que ya en fortalecimiento del Ministerio Público se había dado el cambio, digamos. Me quedó claro que la crítica era como esto entra en contradicción con lo anterior, pero que no sabían lo otro. Pero así todo, quisiera preguntarlo, puesto que sí me llamó la atención que ellos dijeran que hay el tema de las no instrucciones particulares en casos concretos era algo que no estaba en la definición constitucional, y por lo tanto mi pregunta en este sentido es si acaso eso requeriría un quórum calificado también para su modificación después en la sala, no, por cierto no en comisiones, pero si es un cambio con respecto a las definiciones constitucionales. Y derivado de lo anterior, también se hizo la crítica o inquietud en relación a que quien encabece el Ministerio Público, el fiscal nacional o la fiscala nacional en alguna eventualidad futura, pudiera estar siempre más ocupado
por la forma en que se estaba construyendo o proponiendo, digamos, la Fiscalía Supraterritorial, de la Fiscalía Supraterritorial que del conjunto de la institución y del conjunto del funcionamiento y por lo tanto que eso pudiera, por así decirlo, poner los ojos con mayor cuidado en una parte de la institución y no en todo el devenir de la institución, ¿no? O sea, como que la Fiscalía Supraterritorial, al ser de su exclusiva confianza, al estar más vinculado a la autoridad del Ministerio Público, pudiera tener mayor, el fiscal nacional pudiera velar de mejor manera por el desarrollo de esa unidad y no del resto de la institución. Eso es un poco lo que yo me quedó como claro de las cosas que me llamaron la atención de todos los comentarios críticos que se hicieron. Y yo sé que esto es discutible, pero a mí me sigue pareciendo que con los cambios que se hicieron en fortalecimiento del Ministerio Público y que también están propuestos para Fiscalía Supraterritorial, de el permitir las instrucciones particulares, me he ido como haciendo la convicción de que pareciera que las instrucciones particulares están siendo puestas como lo que viene a corregir el exceso de autonomía de fiscales regionales que no llevan bien o que no llevan adelante, digamos, ciertas investigaciones o que no cumplían instrucciones generales que también aquí se reconoció por parte del Ministerio Público en las primeras presentaciones del otro proyecto de que había falta de instrucciones generales en una serie de temas, digamos, ¿no? Y que eso también pudiera resolverse por la vía de la dictación de nuevas instrucciones generales. Pero que nos pudiéramos estar yendo al otro extremo de resolver el exceso de autonomía, no teniendo unidad de acción como institución, con el exceso de instrucciones particulares en casos concretos por parte del fiscal nacional que haga escalar de 0 a 100, digamos, la presión sobre el fiscal nacional. Eso es un poco lo que quisiera yo comentar, presidente, para que pudiera ser comentado también por nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias, Claudia. No sé si una más pregunta de los senadores o senadoras, le pediría a nuestros invitados si pudieran, digamos, anticipar alguna discusión. Me gustaría particularmente la referencia al artículo 18 y 19 que hacía la senadora, que creo que es importante porque el 18 era la facultad de, si se lo puede entregar a Claudia, era el carácter de la competencia que se le otorga al fiscal nacional para tomar determinadas causas. Yo creo que ahí tenemos que distinguir bien la competencia y que no son las de alta complejidad, sino que son tal vez causas complejas, más no de alta complejidad. Y lo otro, la pregunta que también desarrolla Claudia, y también si les pediría principalmente al Ministerio Público sobre evitar la tendencia a la sobreconcentración o la sobredotación nacional digo metropolitana, para estos efectos. No estoy planteando de ninguna manera la regionalización de la alta complejidad. Yo creo que más bien son macrozonas, macro investigaciones, pero tener una mirada un poquito más sistémica. Le ofrezco la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio vamos a tratar como de abordar todas las consultas que surgieron y probablemente el Ministerio Público pueda dar aún más cuenta de las respuestas. Respecto al artículo 18 y 19, fueron artículos que efectivamente en conjunto con el equipo del Ministerio Público los estuvimos revisando y estuvimos revisando también las estadísticas, los datos al respecto, porque eso nos dio también un panorama de cuáles eran las causas que estaban viendo, qué tipo de casos, y llegamos a la conclusión que eran hipótesis diferentes en las que se ocupaban estos artículos. Particularmente el 18, que tiene que ver más bien con quién es la persona imputada o quién es la víctima, como que es diferente. Entiendo, probablemente el Ministerio Público conoce mejor que nosotros cuáles fueron las causas, que yo sepa, hay una causa que sí fue tomada por un fiscal nacional, que fue una causa de alta connotación pública. Que las que tienen que ver con la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Senadora, para que
Porque quede el es que debate, por favor. Sí, es que aquí la subsecretaria subrogante dice, artículo 18 y 19 tienen hipótesis distintas a las que se ocupan. Para la Fiscalía Supraterritorial. Por eso, pero también serían hipótesis distintas al artículo 17, que también permite lo de las instrucciones generales y particulares, ¿o no? Claro. Por eso, sí. también sería... Sí, claro. Sin embargo, en el artículo 19, que sí hacía referencia a que fiscales regionales se hagan cargo de causas, sí se incorporó una pequeña modificación, que más bien es una regla que es de ¿cómo decirlo? Que es de distribución de alguna competencia, que quiere decir que cuando esto es sin perjuicio de las competencias de la Fiscalía Supraterritorial. Porque ahí sí entendemos que podría haber algún tipo de colisión. Entonces, es como una regla por defecto, por decirlo así. Eso sí está incorporado y la regla dice que en el 19 que lo dispuesto en los incisos presentes se entenderá sin perjuicio de las atribuciones de la Fiscalía Supraterritorial. De esa manera abordamos ese posible conflicto. En cuanto a lo que nos consultaba la senadora Pascual respecto a la amplitud de los ámbitos de competencia de la Fiscalía Supraterritorial, particularmente a qué tipo de delitos o en qué casos se tenía que hacer cargo, que entendemos que fue algo como que ampliamente apareció en la sesión anterior. Eso es algo que, claro, que está bastante marcado por lo que señala la propia Constitución, pero que entendemos que hay muchas dudas al respecto. Creo que nosotros podemos buscar alguna fórmula, como durante este tiempo, no sé, hay algunas ideas al respecto de quizás cómo encauzar o ejemplificar de alguna manera cuál es la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Creo que es algo que podríamos pensar durante la época de indicaciones y en el debate, por supuesto, pero de alguna manera lo importante es que tenemos los parámetros claros en la Constitución, porque queremos enfrentar un fenómeno específico. Entonces es cómo conservamos el mandato constitucional y también delineamos mejor cuál es la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Considerando también que el Ministerio Público en general tiene competencia para todos los delitos, digamos. O sea, de alguna manera esto tiene más bien que ver con una distribución de competencias internas dentro del Ministerio Público de quien conoce estas causas. Lo que me refiero es que no son causas que se van a dejar de ver, por el contrario, alguien las va a tener que ver. Pero sí podríamos, yo creo que ser más, tratar de trabajar en alguna fórmula que lo defina un poco mejor. En cuanto a las instrucciones particulares de la Fiscalía Supraterritorial, es algo que quedó en la Constitución. Se señala que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparte el fiscal nacional en las investigaciones de delitos de crimen organizado de alta complejidad que estén a su cargo. Entonces quedó en la Constitución. Entiendo que otra consulta tenía que ver con respecto a la posibilidad de que el fiscal nacional pueda como de alguna manera distraerse de otras materias de su competencia, y respecto también a que la Fiscalía Nacional pudiese también incrementar como algunos recursos en su propia organización. Nosotros creemos que, bueno, sin perjuicio de que es parte de la administración propia del Ministerio Público y de la autonomía que ellos tienen también como para poder funcionar, creemos que este proyecto va en una línea diferente, está orientado justamente a temas operativos, a temas de persecución penal y que justamente busca un propósito distinto. Justamente busca tener mayor eficacia y mayor oportunidad en la persecución de este tipo de delitos. Entonces, creemos que, de alguna manera, como les decía, nosotros entendemos que esto es parte de cómo se administran, esto es parte de la autonomía del Ministerio Público, pero sí creemos que el proyecto tiene una orientación destinada a la persecución.
Eso. Gracias, María Esther. Le damos la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, respondiendo a varias de las preguntas acá planteadas. En relación a la adaptación de la institucionalidad que se refirió el senador Durresti, la verdad es que, como señaló el Ejecutivo, el proyecto lo que hace es establecer dentro de nuestra orgánica una especialización para los delitos de alta complejidad y de crimen organizado que no tenemos en la actualidad, ¿ah? La única referencia que tenemos en la actualidad es la unidad especializada en crimen organizado acá presente y no tenemos más orgánica precisamente para dichos efectos, ¿ah? Entonces, en ese contexto, no quiero cerrar los contornos del proyecto, pero sí señalar y reiterar de que varios de los problemas, o más bien varios de los aspectos levantados por el senador Durresti a propósito de la falta de, digamos, de fiscalización respecto de la labor de los fiscales u otras materias que digan relación con cómo establecer ciertos lineamientos, particularmente en relación a la autonomía, están establecidos o fueron regulados en el proyecto de fortalecimiento a propósito de la creación del sistema de supervisión de la persecución penal, a propósito de la división de probidad e integridad interna, a propósito del fortalecimiento de la unidad especializada, y creemos que efectivamente ese fue el espacio, un espacio en el cual se dieron unas discusiones muy interesantes y unas reformas que a nosotros en particular nos resultan muy necesarias, digamos, precisamente para mantener la unidad de acción. Ahora, sí señalar que este proyecto lo que contiene en esta materia dice relación con la posibilidad de solicitar la remoción por parte del fiscal nacional, de los fiscales regionales que hubieran incumplido las instrucciones particulares. Pero sí al respecto señalar de que lo que contiene el proyecto es una bajada de la reforma constitucional, porque la reforma constitucional ya contiene esta nueva, digamos, esta nueva hipótesis de remoción a propósito del incumplimiento de las instrucciones generales que nosotros no contamos en la actualidad. O sea, hay varios casos en los cuales ha habido un incumplimiento flagrante, por así decirlo, o en que existieran incumplimientos flagrantes de instrucciones particulares y las vías que nosotros contamos en la actualidad son meramente administrativas, es decir, a través de los sumarios administrativos, pero no teníamos el camino para efectos de poder buscar eventualmente una sanción más grave, sobre todo cuando hay un incumplimiento reiterado, como establece la reforma constitucional, ¿ah? Entonces, eso sí es una innovación en esa materia y que está contenido en la Constitución y que este proyecto hace una bajada. Ahora, respecto de los ámbitos de competencia, Ignacio, si puede él comentar Presidente, aquellos aspectos, por favor. Presidente, yo, antes de ver el tema de las competencias y las atribuciones que eventualmente podría tener el fiscal supraterritorial con el fiscal nacional, yo creo que no hay que desmerecer y creo que al revés hay que recalcar profundamente lo que implica el cambio institucional y en la orgánica del Ministerio Público, las relaciones que van a haber entre las SACFI, entre las unidades de análisis criminal y focos investigativos, con la Fiscalía Supraterritorial. Porque va a ser, o debiera ser, por así decirlo, el vaso comunicante que va a permitir, ¿cierto?, el fluir información tanto desde las unidades territoriales hacia la Fiscalía Supraterritorial, pero, y esto suele olvidarse, al revés también. Es decir, desde la Fiscalía Supraterritorial, en aquellas cosas residuales que tienen implicancia en crimen organizado territorial, probablemente va a ser un buen camino también recíproco de información que va hacia la Fiscalía Supraterritorial y desde la Fiscalía Supraterritorial hacia las Fiscalías regionales. Y ese es un cambio que hoy día es realmente transformador del Ministerio Público, donde la información suele estar estancada a nivel regional. Por lo tanto, ese paso es un paso que yo sugiero que hay que darle una mirada muy positiva. Luego, lo que preguntaba la senadora, por su intermedio, señor presidente, Ebensberger, respecto de las facultades del artículo 18-19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, nuestra impresión es que ambas, más allá de la modificación que hacía cuenta la subsecretaria subrogante, debieran permanecer porque apuntan a fenómenos distintos. El artículo 18 apunta a la facultad que tiene el fiscal nacional, que en algunos casos va a coincidir, por así decirlo, con aquellas que están establecidas hoy día en
en la supraterritorial que van a coincidir, pero puede ser que en otros casos no den dentro de las hipótesis de la Fiscalía Supraterritorial. Incluso pueden haber otras circunstancias en que el fiscal nacional quiera asumir él mismo la investigación porque le parezca relevante para los efectos, por ejemplo, institucionales o por la envergadura de la persona que está siendo investigada. Probablemente, más que en el respecto al artículo 18, la preocupación por su intermedio, señor presidente, la senadora Desberger tiene que ver más bien con la del artículo 19, que es la que hoy día muchas veces se utiliza para dar una especie de supraterritorial, por ejemplo, y lo que hoy día estamos haciendo a propósito de los focos portuarios, que es una innovación que no se había hecho nunca en el Ministerio Público, en el cual estamos concentrando las investigaciones de los focos portuarios en determinados fiscales regionales, a fin de, por así decirlo, de concentrar y de permitir mejorar, ¿cierto? Mejorar, por así decirlo, el control y el seguimiento por parte de la Fiscalía Nacional. Pero, Ignacio, una interrupción, perdón, porque, digamos, hagamos el debate más genérico acá para un poco prepararnos a la sala y preparar indicaciones. Yo lo que le agradecería, si nos pudieran hacer llegar la Fiscalía, lo que corresponde, ¿cuántas de estas utilizaciones del 17, el 18 o el 19... si pudieras agregar en la resolución qué artículos invocó, se están utilizando? Porque uno generalmente tiene conocimiento en su región o mediáticamente. Yo lo que he seguido y que siempre me llamaba la atención y que lo dimos en la discusión, por ejemplo, cuando al fiscal de Punta Arenas lo traen para la investigación, no sé si me equivoco, está caratulada así, el megafraude de Carabineros. ¿Cuántas de esas causas hay? Y hay otras que quizás las conocemos mucho menos, que son casos de que está la investigación en Concepción sobre el crimen de un menor de edad. Para no enumerarlos acá, que nos pudieran hacer llegar un oficio, un informe sobre dónde está la magnitud, porque a veces nosotros podemos errar en nuestra apreciación y ustedes conocen mejor cuál es la utilización. Creo, y al menos acá me interpreto a mí, no sé si a toda la comisión, yo lo que quiero es que en definitiva el fiscal regional haga la pega regional, que ya es mucha pega y se le eligió para eso, y no que el fiscal regional de tal zona está trabajando en la investigación de una causa que tiene una connotación nacional o que tiene una complejidad porque el fiscal vía 19 lo determinó y tú lo sacas absolutamente de su... Para decirlo en simple, tú vas a arreglar con un fiscal regional, vas a arreglar una investigación, a investigarla o a reconducirla, porque por la magnitud o por la gravedad. Entonces, yo lo que quiero es para que no nos quedemos, a veces uno se queda con la comunicación o con lo que lee, que ustedes nos den de los últimos 10 años, no sé, cuántos de esos, cuántos fiscales regionales tenemos en comisión de servicio en otros lugares, y eso nos puede dimensionar efectivamente hacia dónde corregimos esta situación y no equivocarnos o, lo que yo insisto, no dupliquemos funciones. Presente. Espérese que Luz tiene una consulta en esa línea. no. ¿Habría acuerdo con lo del oficio? Sí, no se preocupe que nosotros vamos a hacer entrega de la información presente, pero permítame simplemente... Pero una interrupción de... Perdón. Lo que pasa es que, a ver, hoy día sin la supraterritorialidad, sin la Fiscalía Supraterritorial, yo comparto el artículo 18 y 19. Mi consulta es, ¿cómo lo determinas? Porque, bien, el Ejecutivo decía que se había puesto una pequeña modificación sin perjuicio de la supra. Pero el 19, ¿no es cierto?, habla de casos de gravedad y complejidad, que es básicamente lo mismo que tiene la supraterritorialidad. Entonces, ¿cómo vas a fijar las competencias y cómo logras, cuál es el límite, el borde, para que el fiscal nacional, ¿no es cierto?, no siga utilizando el 19 teniendo la supraterritorialidad? Eso, y que los fiscales regionales, como dice el presidente, haga la pega regional. ¿Cuál es la definición de alta complejidad y complejidad? O sea, yo de verdad que no la entiendo. Una cosa compleja es compleja. Y eso ya por sí mismo, el alta está casi de más. Gravedad, lo mismo. Entonces, claro, vamos a definir la supraterritorial solo para crimen organizado y, por lo tanto, si hay, no sé, un
5 asesinatos en una región, pero tampoco vas a saber si esos 5 asesinatos están ligados o no al crimen organizado o es un loco suelto que anda por ahí. ¿Cómo lo define? Y la segunda consulta es, ¿debiera la facultad del 18 ser entregada al fiscal supraterritorial que es de confianza del fiscal nacional? Acumulemos un par de preguntas porque la senadora Núñez también levantaba la mano y yo quiero hacer la precisión. Nosotros vemos complejidad, perdón, para referenciarnos a causa. Megafraude carabinero, extensión, principio de ejecución, es extenso en el territorio y magnitud. Perfecto, califica en esa situación. No me gusta individualizar casos porque no es correcto, pero hay a veces situaciones, es un caso que no se ha podido resolver en determinada situación, que no es de alta complejidad ni tantas personas involucradas, pero hay una complejidad que se trae un fiscal de otro lado. Entonces, yo creo que es muy bueno, Ignacio, que se clarifique esa situación, porque yo creo que lo peor sería, teniendo esta nueva y robusta institucionalidad de alta complejidad, el fiscal nacional, al no poder resolver situaciones, va a seguir sacando fiscales regionales para, quizás no es crimen organizado, pero situaciones que la propia institucionalidad no es capaz de resolver. Entonces, ya que estamos dando esta profunda reforma, tengamos la capacidad de que cada uno actúe en sus competencias y no tengamos estos traslados de competencia o traslados de funcionarios en que claramente porque una institución no está funcionando, tú te traes otro fiscal regional. Entonces, yo creo que ahí es donde queremos que, para decirlo en simple, que no sea una contienda de competencia cada caso y que las propias defensas terminen alegando o un lío dentro de la fiscalía si esto va a alta complejidad o el regional. Paulina, si quieres hacer alguna pregunta y ahí cerramos con Ignacio. Ok, gracias, presidente. A ver, cuando expuso el profesor Duche, yo también tomé uno de sus puntos para hacer una consulta y en realidad marcar también lo que él mencionaba respecto a la definición del ámbito de competencia. Yo creo que hoy día la votación es en general, por lo tanto no hay problema y todos entendemos que en definitiva estamos hablando de ilícitos en los cuales existan antecedentes de intervención de asociaciones delictivas, ¿verdad?, o criminales y, por supuesto, que sean hechos que requieran de una dirección supraterritorial o incluso transnacional. Y en este último punto es donde él decía, debería haber sido la gran definición, o el paraguas para luego hacer la bajada y de esa manera llegar claramente, y ese es el punto que quiero marcar porque en realidad es el que me preocupa, a la competencia. Y creo que, como bien decía, por su intermedio presidente, la subsecretaria subrogante, el 37 bis requiere, a mi juicio, mayor claridad, mayor especificación, porque hoy día tenemos a grandes rasgos los marcos, o sea, yo estaba leyendo los antecedentes incluso del mensaje y creo que incluso son más específicos que lo que estamos dejando en el proyecto. Por ejemplo, en el fundamento dice, esta nueva fiscalía tendrá por objeto única y exclusivamente, o sea, ya te limita lo único y exclusivamente, la investigación y persecución de delitos particularmente complejos respecto de los cuales concurra la siguiente circunstancia. 2, enumera 2. Por supuesto que en la discusión en la ley uno podrá tener otros antecedentes como para poder llegar a definir la competencia si es que ocurre, ¿cierto?, o alguna contienda de competencia o directamente la decisión que tenga que tomar el fiscal nacional. Pero vuelvo a poner el foco, a propósito de lo que decía el presidente, de que se trate de ilícitos en los que existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales. O sea, a mí me parece importante que no solamente se entienda el día de mañana que son delitos de alta connotación social, sino que efectivamente tengamos presencia o se trate, insisto, de ilícito donde los antecedentes muestren que hay una intervención de una asociación ilícita, de una asociación criminal y por lo tanto de crimen organizado. Y luego porque son 2 circunstancias las que al menos, insisto, el fundamento del mensaje menciona, que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorialmente o transnacionalmente. Y eso, para mí al menos, a propósito del tema portuario que recién mencionaban, es muy importante porque muchas veces no solamente trasladas o nombras a un fiscal regional para que se haga cargo más allá de su territorio, no estoy hablando de su competencia previamente, sino que, bueno, de su competencia, pero a propósito del territorio, sino que
no lo conoce, ¿me explico? O sea, creo que efectivamente este es el punto central y por algo, me imagino, que estamos hablando de una fiscalía supraterritorial. O sea, lo más relevante para poder el día de mañana resolver una contienda de competencia o que el fiscal nacional defina si va a trasladar esta causa a la fiscalía supraterritorial o no, a mi juicio es que se va a requerir de una persona que se va a hacer cargo de la investigación de hechos que van más allá de la frontera, de la región, de un territorio determinado. Y por eso quiero, para no solamente la historia de la ley, sino que a propósito de que vamos a empezar con las indicaciones, que esto quede muy claro y definido y que ojalá incluso sea la primera definición del punto de vista del ámbito de la competencia. Y luego, lo vuelvo a recalcar, no solamente son, insisto, hechos de alta connotación social, porque convengamos que a veces resulta de alta connotación social y con argumentos profundos, cuestiones que no son a veces o que no van de la mano de un crimen organizado, sino que un delincuente, digamos las cosas como son, ¿cierto?, termina en un homicidio, en un femicidio, ¿cierto? O que por supuesto termina siendo tema en todos los medios de comunicación, en los matinales, en fin, pero no estamos hablando que hay de alta complejidad, pero insisto, no estamos hablando de un crimen organizado detrás de aquello, no estamos hablando de bandas que eventualmente ingresan, ¿cierto?, por nuestros puertos, terminan en el sur, tienen apoyo fuera de Chile, bueno, y un largo etcétera. Entonces, creo que si vamos a buscar la creación de un organismo que esté enfocado para tener los mayores recursos, la mayor especialización y, por supuesto, no tengo ninguna duda que va a ser un avance y un aporte, creo entonces que hay que tratar de abocarlo y limitarlo a lo que estamos buscando y no que el día de mañana, porque terminamos con un caso, por muy grave que sea, en un matinal, entonces termine, ¿cierto?, en la Fiscalía Supraterritorial y de esa forma, entre comillas, dejamos tranquilo, ¿cierto?, a la ciudadanía. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por su intermedio. Yo creo, presidente, que hay dos cosas que son fundamentales. Una es que la norma constitucional de alguna manera ya nos indica cuáles son las competencias que va a tener la Fiscalía Supraterritorial. Y obviamente que ello después puede hacerse todavía en una bajada al nivel de la ley orgánica que permita, por así decirlo, clarificar un poco más, pero dentro del contexto de lo que la norma constitucional definió como los efectos de la competencia por parte de la Fiscalía Supraterritorial. Y otra cosa distinta que normalmente si uno mira el derecho comparado hay un punto sobre el cual uno tiene que abocarse que tiene que ver sobre cuáles son las formas a través de las cuales la Fiscalía Supraterritorial se hace de sus causas, sea porque tenga la capacidad de abocarse de la causa, sea porque el fiscal nacional le entrega la causa, o sea porque otro fiscal regional, dado que se da un supuesto de transregionalización, le entrega la causa a la Fiscalía Supraterritorial. Es decir, ver también cuáles son las formas en que la Fiscalía Supraterritorial se hace de las causas es también una cuestión que creo que vale la pena mirar por parte de esta comisión. Dicho eso, yo vuelvo a insistir, por su intermedio, señor presidente, que me parece que el artículo 18 tiene todavía un ámbito de utilidad más allá justamente de la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Pueden haber casos que no se den dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Supraterritorial, que el fiscal nacional quiera asumirlo por la entidad de la persona investigada, de la víctima o por cualquier otra razón. Yo comprendo y entiendo perfectamente incluso aquel ejemplo que subyace el cuestionamiento que planteaba el presidente de la comisión, pero creo que el 19 todavía tiene elementos que permiten su subsistencia, no obstante la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Yo creo que sería un error, quizás se puede revisar, por su intermedio, señor presidente, la competencia del 19, pero yo creo que es una virtud mantenerla. Primero, porque hay casos que no están vinculados con las competencias de la Fiscalía Supraterritorial, pero además hay otros que a lo mejor no alcanzan el nivel de transregionalización que suponga la intervención de la Fiscalía Supraterritorial y que perfectamente un fiscal regional pueda asumirlo porque se trata de delitos que solamente corresponden a dos regiones que son adyacentes. O piénsese, por ejemplo, en un supuesto donde por razones de transparencia, por razones de imparcialidad, por razones, por ejemplo, en causas vinculadas con probidad, por ejemplo, donde sea conveniente que quien investigue sea un fiscal de otra región para no, obviamente, poner al fiscal regional de esa región a investigar la misma causa. Me parece que todavía el 19 tiene razón de ser independiente de la existencia de la Fiscalía Supraterritorial, a pesar de que lo que uno esperaría es que la Fiscalía Supraterritorial absorba, y para eso le vamos a enviar lo que pidió el presidente, absorba buena parte de esos casos que hoy día se tratan a través del artículo 19 por la Fiscalía Supraterritorial. Y por último, señor presidente, respecto del tema de la definición de los delitos, o mejor dicho, de la definición de la competencia,
Lo cierto es que el constituyente, cuando define la Fiscalía Supraterritorial, determina que se trata básicamente de competencias sobre asociaciones criminales y delictivas, por un lado, y por otro lado, pero además en una conjunción que es que tengan esas causas, por así decirlo, una entidad transfronteriza o transregional. Por lo tanto, creo que los esfuerzos habrá que ver para darle un contorno a eso, pero en un contorno que, digamos por así decirlo, se mantenga dentro de los ámbitos que está establecido en la propia reforma constitucional que fue aprobada por este Congreso. Perfecto, yo creo que queda una ardua discusión. Ana María. Señor presidente, por su intermedio, solo mencionar de manera referencial, sin perjuicio de que vamos a enviar la información que se nos solicitó desde que... Perdón, Ana María, lo que pediría es que desagregada por el artículo invocado. Sí. Hay uno solo del 18. Claro, pero a veces hay muchos que nosotros no conocemos, a veces son de una magnitud grande por lo complejo, pero otras veces también hay una magnitud porque el delito fue cometido o tuvo mucha publicidad, fue conmoción en la ciudad, en la región, pero no es de alta complejidad, es impactante, es doloroso, es tal y cual. Por eso le pediría a Ana María que en el resumen nos indiques cuál es la norma invocada en cada uno de ellos, por favor. Sí, perfecto, señor presidente. Nosotros enviaremos esa información. Solo a modo referencial quería señalar que desde que asumió el fiscal nacional se han dictado a lo menos 75 artículos 19, ¿ya? De los 75-19 que corresponden a investigaciones que de todas maneras agrupan varios RUCs. Eso no significa un 19, un RUC o un ingreso, sino que puede agrupar efectivamente varias investigaciones. Y nosotros hicimos el ejercicio de ver, de acuerdo a la norma constitucional y la propuesta del proyecto de ley, cuántos ingresarían a la Fiscalía Supraterritorial, y hablábamos del alrededor del 30% de esas causas, sin perjuicio, 30% de esos 19. Y los otros permanecerían, el 70% permanecería en el 19. Permanecería en el 19 porque no tiene las características de transregionalidad, transfronterizo. Pero ¿y el Tenderagua? Ese sí, ese es un buen ejemplo. Pero ese está en Arica, está en Tarapacá. Ese es, pero no están entre los 75 del 19. Sí, está dentro de... Está dentro de los 75 al 19 y es precisamente el más icónico de los casos en que pasaría la Fiscalía Supraterritorial. Tiene que pasar. Claro. No, por su intermedio, presidente, ese es probablemente el caso más icónico al que uno debiera asignarse a la Fiscalía Supraterritorial. Pero por ejemplo... Luz. ¿Ah? Está siendo investigado en Tarapacá y en Arica. No. Y otro en Santiago. Lo que pasa, no hay un fiscal exclusivo que lleve todos esos casos. Lo que pasa es que en el caso del Tren de Aragua, lo conozco, lo contesto rápidamente, presidente. El caso del Tren de Aragua durante un par de años o durante varios meses, un año y medio más o menos, esa causa estuvo asignada exclusivamente por virtud del artículo 19 en la anterior administración al fiscal regional Arancibia, que hizo un extraordinario trabajo. Ahora, esa causa ingresó, y a través de ese artículo 19, el fiscal Arancibia y su equipo trabajó todos los casos del Tren de Aragua. En un origen, el caso de los gallegos de Arica no fue considerado como un caso del Tren de Aragua, por lo tanto se mantuvo en la competencia de la Fiscalía Regional de Arica. Luego, cuando el fenómeno del Tren de Aragua se extendió en el país y por lo tanto hizo que, porque además también acá, como bien decía de hecho el presidente, hay veces que también hay razones operativas que dificultan esto, cuando se hizo inviable de que todo el Tren de Aragua desde Arica a Puerto Montt, hoy día tenemos caso del Tren de Aragua en Puerto Montt, lo siguiese viendo la Fiscalía de Tarapacá, el fiscal nacional lo que hizo fue mantuvo el 19 para los efectos patrimoniales, es decir, básicamente para el lavado de activos, ¿cierto? Y en cambio, para los delitos, por así decirlo, bases, es decir, los homicidios, secuestros, tráfico de drogas, lo separó del 19 y dejó que cada fiscalía regional investigara ese tipo de fenómenos. Por eso que hoy día tenemos investigaciones del Tren de Aragua en todas las fiscalías básicamente de Chile, pero la Fiscalía de Tarapacá sigue teniendo, por así decirlo, la madre de la investigación en materia de lavado de activos. Ahora,
en un fenómeno, en un futuro, teniendo la Fiscalía Supraterritorial vigente, todo eso lo debería ver la Fiscalía Supraterritorial. Pero también... Ignacio, para no extendernos, yo creo que queda claro. Yo lo que le pediría en contrario sensu, esa causa claramente calza dentro de supraterritorial. ¿Cuáles de esos 70 y tantos no calzan dentro de la figura, si nos puedes nombrar alguna? Porque ahí es donde nosotros, o sea, claramente Tren de Aragua, ese tipo de organizaciones, para allá vamos, digamos, ese es el... A ver, que Claudia, por favor, o que Ignacio nos ayude. Que sale en la prensa, porque no tengo idea dentro del ministerio, pero hay una causa que se tiene en la Fiscalía de Arica, que es una investigación de 4 fiscales o exfiscales. Esa no debería ser supraterritorial. ¿Cómo definimos alta complejidad? O sea, el tema, perdón, creo, presidente, digo, yo creo porque que no, porque crimen se organizado acusa estamos todos de acuerdo. Serían los casos de está clarísima la actuación, competencia. digamos, no es, a menos que alguien me ¿Cómo diga que los vas a 4 definir? fiscales están siendo investigados por crimen organizado. Claudia, que por eso está buena la discusión. Solo un punto, senadora, que yo lo que quiero, estimados amigos del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, yo creo que esta discusión, que es de sentido común, pero tenemos que nosotros llevarlo a norma expresa, es lo que tenemos que apuntar. Y más allá de, se lo comentaba acá la senadora, que la Fiscalía de Alta Complejidad sean personas de mucha confianza y muy especializados, pero que no investiguen o que más bien hagan un trabajo muy académico, yo creo que sea una fuerza de tarea ejecutiva y que la sociedad sienta que respecto de esas organizaciones tenemos un equipo de tarea de alta complejidad tras ellos, y los vamos a encontrar y vamos a investigar. Yo no quiero que esta creación sea un ejercicio académico, retórico, investigativo, y que tú tienes 2 o 3 causas durante el año y te das vueltas 2 o 3 años. Yo creo que ahí hay que anticipar. Me parece muy bien esa retroalimentación del SASFIC, de la información que se genera, pero también conociendo las realidades, cada fiscalía es un mundo aparte y no hay una cultura colaborativa, no hay una cultura de transmitir y colaborar. Y creo que ese es el gran problema en el Ministerio Público, también en las policías, que cada uno maneja su investigación, quiere lucirse, y lo que tú detectas, alguna desviación o patrones comunes en una investigación, no lo... Entonces, para que nos está pillando el tiempo, creo que... Sí, inmediatamente, Lu, pero solo para terminar los datos. Creo que el Tren de Aragua lo explica muy bien la propia realidad, va a Fiscalía de Alta Complejidad. De las causas que Ana María señalaba, ¿cuáles no irían, en lo que ustedes puedan señalar alguna causa de investigación que no iría claramente de ninguna naturaleza y se mantendría en el 19? Les pediría un ejemplo en eso, no sé si Luz quieres agregar algo, pero para contrastarlo, Tren de Aragua sí, tal o cual causa no. Luz. Sí, presidente, yo creo que con la competencia del crimen organizado, asociaciones ilícitas criminales, ¿verdad?, estamos clarísimos. El concepto, lo que lleva a confusión es el concepto de alta complejidad. Porque, por ejemplo, si tú tienes esta causa de que están siendo investigados 4 fiscales porque tienen todo un circuito de corrupción, claro que es alta complejidad, po. Si eso ha significado que no ha llegado la justicia a la ciudadanía. Entonces, yo creo que el concepto de alta complejidad va a ser lo que más nos va a romper la cabeza acá. Porque depende cómo tú lo mires, todo va a llegar a la Supra. Lo que está pasando en Puerto Natales, ¿es alta complejidad? Claro que es alta complejidad. Si uno va a la definición del diccionario de la Real Academia. Entonces, yo creo, presidente, que la gran tarea que tenemos es, para distinguir entre la Supra y el 19, es cómo vamos a entender alta complejidad. Si lo vamos a asociar a ciertos delitos, a los efectos que produzcan, en fin. Ana María, yo lo que pediría, nos quedan 15 minutos que vamos a proceder a votar, pero así como les pido la estadística, y tú lo tienes en la memoria, o la cantidad, también simular, quizás no por escrito directamente, pero siempre la práctica es evidente. De esos 75 hay algunos que no va a haber ninguna discusión, ninguna sombra de duda, pero, lo decía muy bien Claudia, lo decía muy bien Lu,
Claro, Puerto Natales no incide en lo nacional, no sale en las noticias, pero eso claramente es algo de alta complejidad porque están los distintos actores tomadores de decisiones involucrados. No quiero adelantar alguna cosa o afectar a alguien, pero si los delitos ambientales o cuando tú tienes, no sé, un conjunto de actores que están investigados en que claramente hay una red. Entonces, si tú lo investigas solo con una técnica ordinaria, la técnica del Ministerio Público, vas a tener un inconveniente porque hay una ramificación con la Corte de Apelaciones o con el Poder Judicial o con otras entidades. Entonces, no es solo el delito, tú dices cohecho, prevaricación, no sé, la figura que sea, pero depende de los actores que están involucrados, depende la magnitud, y eso es algo que nosotros no debiéramos tenerlo lo más objetivo y que no sea una contienda de competencia en el seno de un órgano decisorio de la Fiscalía Nacional o de la alta complejidad. ¿Me entiendes? Que no sea judicializable o debatible. Esto cae allá, investigamos. Le damos la palabra y de ahí procedemos a la votación, colega. Sí, Ana María Ignacio. Sí, brevemente, por su intermedio, señor presidente, hace presente que nosotros hemos trabajado un catálogo de delitos de alta complejidad. Y ese catálogo de delitos de alta complejidad no son pocos, pero son los delitos medioambientales, delitos de corrupción, delitos económicos, entre otros que nosotros creemos y que son los que usualmente entran ya a nuestra Fiscalía de alta complejidad. Tenemos ese catálogo, nosotros no somos partidarios de establecer un catálogo de delitos para efectos de esta regulación porque creemos que puede restarnos flexibilidad en la persecución. Particularmente cuando se crean nuevos tipos penales habría que cada vez entrar a la ley orgánica. Entonces, por eso nos gusta el poder contar con la facultad de dictar una resolución que califica los delitos como existe actualmente respecto a las SACFI. Las SACFI tienen una resolución que califica los delitos y nosotros esperamos poder ejercer la misma fórmula para efectos de la regulación de los delitos que entrarían a la Fiscalía Supraterritorial y así viene en el proyecto. Lo que sí podemos hacer es compartir ese catálogo de alta complejidad que nosotros hemos trabajado para efectos de hacer las estimaciones de ingreso a la Fiscalía Supraterritorial. De todas maneras, ese catálogo entra a jugar en conjunto con los criterios que ya están establecidos. Es decir, puede ser un delito de corrupción, puede ser un delito económico, pero tiene que ser parte de una asociación delictiva, tener naturaleza transregional o transfronteriza. Hay casos que no van a tener esa naturaleza y eso está establecido en la Constitución. Es que la Constitución fija esos contornos, entonces siempre se va a tratar de casos de asociación delictiva y nunca individuales. Nosotros tenemos artículos 19 en la actualidad, sí, tenemos casos de artículos 19 en la actualidad que son individuos únicos. Tenemos un caso de extorsión sexual repetida en el tiempo que está alojada en un artículo 19 que es una persona, pero que hizo extorsión a muchas mujeres a través de Facebook. Y logramos la condena en ese caso, un caso bien emblemático, y era a través de un artículo 19 y que probablemente no sería objeto de la Fiscalía Supraterritorial, y está bien que siga alojado en un artículo 19, creemos nosotros. Pero sin duda que la cantidad de delitos que debieran entrar vía artículo 19 debiera reducirse, precisamente con la implementación de la Fiscalía Supraterritorial. Pero nosotros podemos acompañar ese catálogo, señor presidente, si es que se nos permite a modo referencial. Oiga, Ana María, yo creo que este debate anticipa un debate profundo y me comentaba el secretario Ignacio temas de constitucionalidad que creo, Ignacio, que sería bueno hacer la referencia la prevención que me hacía por lo siguiente: si nosotros no definimos adecuadamente y que sean dentro del marco constitucional, la competencia, vamos a generar un mercado recursivo por parte de los defensores vía Tribunal Constitucional enorme. Y esto, solo por recordar algo, lo que nos pasó con la Ley de Control de Armas, que terminamos con todo tipo de presentaciones en esa magnitud, que son delitos bastante menos trascendentes. Entonces, creo que es muy bueno, Ignacio, la referencia que hacías. Yo le pediría que, digamos, brevemente nos hiciera la prevención, porque siempre las secretarías de esta comisión han sido prolíferas en fundamentar o prevenir o anticipar
algunos riesgos de inconstitucionalidad o algunos vacíos que pueden truncar una buena ley, que claramente estamos todos de acuerdo, ha sido unánime y vamos a apoyarla, pero tenemos que ser precisos y concretos. Le doy la palabra a Ignacio a hacer esta prevención y luego voy a poner en votación el proyecto en general. Sí, gracias, presidente. Y solamente para, en el fondo, reiterar lo que usted ya lo ha señalado de manera bastante precisa. Es que a esta Secretaría lo que le preocupa es que nosotros tenemos normas constitucionales que establecieron esta Fiscalía Supraterritorial. Entendemos la idea de que aquí estamos en la bajada, ¿no? En la bajada legal de esos conceptos, de esas normas más amplias constitucionales que crearon este organismo o que crearon esta entidad dentro del Ministerio Público. Pero ocurre que, aquí estamos en definiciones orgánicas y como definiciones orgánicas que son, estamos dentro del derecho público. Y, como todos sabemos, las normas de derecho público se interpretan de manera restrictiva y son taxativas, es decir, no podemos ir más allá de aquello que está expresamente establecido, en este caso en la Constitución Política, que es nuestro respaldo, nuestra base para esta Fiscalía Supraterritorial. Entonces, nos preocupa como Secretaría que podamos aquí fijar alguna atribución o establecer algún concepto que no encuentre respaldo en esas normas constitucionales o que deje un espacio de interpretación suficiente como para que un abogado litigante, eventualmente un defensor de un criminal, de una organización criminal, fuera al Tribunal Constitucional reclamando la inconstitucionalidad de una decisión, ¿te fijas? Esa es nuestra preocupación, que vamos a tener que establecer muy bien cuáles son los ámbitos que aparecen respaldados perfectamente por la norma constitucional, de manera que nuestra ley orgánica, porque esto es orgánico, sin duda, y ya digo, taxativo, de derecho público, no vaya más allá de lo que el respaldo constitucional la aguanta, ¿no? Ese es el punto que a esta Secretaría preocupa especialmente. Vale, muchas gracias Ignacio y a la Secretaría por su prevención. También traslado esa inquietud al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia porque creo que este es un proyecto emblemático, tiene un amplio acuerdo, tiene un financiamiento, tiene una voluntad del Ejecutivo y también creo que del Senado, del Senado y de este presidente para sacarlo adelante. Pero no equivoquemos la redacción y sobre todo hagamos esta prevención que agradezco a Ignacio que nos lo comente. Vamos a poner en votación el proyecto en general para poder votarlo en sala y luego abrir un periodo de indicaciones. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora señora Pascual. A favor, en el entendido que todavía nos queda camino en la discusión particular con todas las inquietudes que se han manifestado. Gracias, senadora. Senador Soraraya. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado en general el proyecto, pasa a la sala y lo que le pediría ahí también tanto al Ejecutivo como a los colegas que integran nuestra instancia de régimen, de comités poder pedir la prioridad para verlo en sala y poder, sobre todo, tenemos octubre, el noviembre, el mes de presupuesto, pero lo ideal es que pueda volver a finales de noviembre, luego la sala para ya la discusión en particular. Plazo de indicación lo tendríamos que pedir en la sala. ¿Qué les parece? Yo creo que deberíamos pedir unos 15 días desde hecha la discusión en sala y pedirle ahí también a nuestro equipo y también el Ejecutivo. Vamos a ver cómo está la discusión en sala, que pueden salir algunos temas y si nos pudiera hacer llegar el Ministerio Público antes esa información a través de la Secretaría para tenerlo a la vista. Muchas gracias. Aprobado el proyecto y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.